Ahora estoy en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y por lo tanto tenemos la responsabilidad institucional de coordinar los máximos esfuerzos de las provincias con el Estado Nacional y con el Poder Judicial para mejorar, digamos, la prevención, para mejorar la persecución al delito penal y para mejorar la asistencia y protección a las víctimas. En todas las provincias estamos armando mesas interinstitucionales. Ayer funcionó una en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, en la cual nucleamos a los organismos provinciales y nacionales para coordinar diferentes acciones que tienen que ver con inspecciones, con actividades preventivas o con hacer converger todos los programas disponibles para asistir y proteger a las víctimas y garantizar que no vuelvan a ser revictimizadas. En estos 2 años estuvimos construyendo diferentes programas para incluir laboralmente a las personas que son rescatadas del delito de trata, a través de un programa del Ministerio de Trabajo, que durante un año las capacita, les paga un salario y luego promueve el ingreso al ámbito laboral registrado, sea privado o público. También construimos un estatuto especial de acceso a la vivienda, mediante el cual los institutos provinciales de la vivienda reservan un cupo de emergencia para personas que fueron rescatadas del delito de trata, para entregar vivienda nueva o bien para construir módulos habitacionales o bien por el alquiler social, pero tratan de garantizar alguna solución habitacional. Hemos garantizado también acompañamiento terapéutico con la Dirección de Salud Mental de Nación, patrocinio jurídico con la Defensoría del Público y además un fondo fiduciario donde van a parar los bienes decomisados de la trata por orden judicial para que se subasten y sirvan para reparar a las víctimas. Es un problema muy grave, ¿no es cierto?, a nivel mundial. ¿Y acá en la Argentina cómo se vive? En la Argentina somos uno de los 3 países que más esfuerzos hacen en Latinoamérica en la lucha contra la trata. No obstante, el año pasado, por ejemplo, hemos rescatado 1.404 personas, aproximadamente unas 800 del ámbito de la trata laboral, unas 300 de trata con fines de protección sexual y el resto de otro tipo de modalidades. Todavía sigue existiendo un gran problema, fundamentalmente en el ámbito rural. 2/3 partes de los trabajadores rurales, que son 750.000, no están registrados, medio millón de personas. Muchos de ellos trabajan más del máximo legal permitido, cobran menos del salario mínimo vital y móvil y trabajan en condiciones indignas y por lo tanto podemos hablar de situaciones de trabajo forzado o de esclavitud laboral que acontecen en empresas de altísima rentabilidad, algunas que exportan inclusive, pero estaban acostumbradas, digamos, a que haya impunidad total. Bueno, esta impunidad la estamos comenzando a romper, gracias a que Guatre cambió de conducción y tiene una conducción ahora comprometida con erradicar las prácticas esclavistas en el ámbito rural, y además porque el Gobierno Nacional tiene interés en que esto ocurra. De hecho, la semana que viene se está firmando un convenio de cooperación entre el Consejo Federal del Salario, que nuclea a todos los ministros o secretarios de trabajo de todas las provincias, la CGT en pleno, Daer, Moyano, todos los secretarios, los 3 secretarios generales y también algunos secretarios de Derechos Humanos y de otras áreas, y el comité justamente para poder monitorear y poder promover inspecciones en aquellos lugares, digamos, ramas de la economía donde más sensiblemente existen situaciones de explotación o precarización. Con respecto a la esclavitud sexual, si bien hemos progresado mucho en estos años en cerrar una enorme cantidad de prostíbulos que había a cielo abierto, el delito claramente se ha clandestinizado. Hoy lo tenemos que perseguir en departamentos privados, en el ámbito virtual, que ocurre muchísimo, hay mucho intento de captación por la vía virtual, al interior de organizaciones coercitivas, popularmente conocidas como sectas, que también han crecido la cantidad de denuncias al interior de este tipo de organizaciones. Y después tenemos otro tipo de delitos, ¿no? Tenemos explotación infantil, algunas situaciones de matrimonio forzado, sobre todo de migrantes que vienen de Oriente. Tenemos tráfico de tejidos y fluidos, como ocurrió con el plasma durante la pandemia. Bueno, en fin, estamos abordando múltiples situaciones, pero desde una articulación federal, digamos, basada
en mesas interinstitucionales en todas las provincias. Nunca se supo tanto de estas problemáticas que se vivían aquí en el país. ¿Piensa que esto es histórico lo que se está haciendo? ¿Piensa que va a transformar un poco la realidad? Sí, mira, por lo pronto hemos transformado la realidad de evitar que las víctimas sean revictimizadas. Antes de que asumamos en el comité, las víctimas que eran rescatadas, al poco tiempo quedaban en una situación de extrema vulnerabilidad, sin trabajo, sin vivienda, sin derechos y volvían a ser esclavizadas. Otra cosa que estamos tratando de mejorar es cómo apuntamos mejor los cañones para seguir la ruta del dinero y para que la justicia deje de coleccionar perejiles y empiece a investigar la conexión de la trata con el lavado de activos. Lo que ocurre básicamente con las sentencias judiciales firmes que hubo en materia de trata desde que tenemos ley a la fecha es que cuando es un taller clandestino, en el mejor de los casos se condena al tallerista, pero se deja impune al intermediario de la marca. Cuando es esclavitud en el ámbito rural, se condena al vaqueano, al cuadrillero, y se hacen los distraídos con el que alquila el campo del dueño. Y cuando es trata con fines de explotación sexual, habitualmente el condenado es él o la proxeneta y no los que cuentan los billetes. Queremos terminar con este circuito vicioso, de alguna manera, que hace que las causas queden en la periferia de los perejiles y conectar la trata con el lavado de activos. Si la trata es el tercer delito más rentable a escala mundial, como coincidimos todos, y como dice Naciones Unidas, claramente porque busca una redituabilidad económica y tiene una conexión directa con el lavado. Del lado del Ejecutivo hicimos los deberes. Creamos la División contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, que ahora se involucra directamente en estos casos y ayuda en las investigaciones preliminares. Hicimos un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera para que sea querellante en causas judiciales, para que también colabore en investigaciones preliminares, pero bueno, la pelota está del lado de la justicia, con la cual también estamos articulando, porque por ley lo tenemos que hacer, Corte Suprema, asociaciones de jueces, y tratándolos de instar a que realmente podamos hacer una justicia que vaya a fondo y de verdad, porque la manera de erradicar la trata es, por un lado, evitando que las víctimas sean revictimizadas, y por el otro, desmantelando la base económica de los mafiosos, incautando sus bienes y poniéndolos al servicio de la reparación de las víctimas. Para terminar esta entrevista, ¿cuál es el rol que cumplen los sindicatos en esta cadena? Fundamental, porque los sindicatos son los que de alguna manera instalaron la lucha contra el trabajo forzado, el trabajo esclavo, la lucha contra las 8 horas que derivó en el 1 de mayo de los mártires de Chicago, de las obreras de Boston, es un antecedente que tiene que ver con esta lucha, la lucha por el Estatuto del Peón para acabar con la esclavitud rural de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando la conducía Juan Domingo Perón, es otro de los antecedentes. La primera norma contra la trata en el mundo fue de un diputado socialista obrero, Alfredo Palacios, por lo tanto el movimiento obrero es la clase social más interesada en terminar con todo tipo de esclavitud y exclusión y en garantizar la dignidad a través del trabajo registrado.